Hola, buenas tardes. Voy a comenzar con la clase número 4 de Ingeniería de Software de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del CEN 35. Ahí les comparto por pantalla. Estamos explicando en la clase anterior el proceso de software. El proceso de software que habíamos dicho que tenemos actividades estructurales, acciones de la ingeniería de software. Dentro de las acciones tenemos tareas. El conjunto de esas actividades están por detrás también las actividades sombrilla, que eran las actividades para controlar el proyecto, para las actividades de calidad, eh, que están a lo largo de todo el proyecto. Las actividades estructurales, habíamos dicho que eran, por ejemplo, comunicación, planeación, modelado, despliegue, construcción. Son esas actividades que están a lo largo del proceso de software. Bien, vamos a ver lo que es la definición de una actividad estructural. Vamos a subir un poquito. ¿De qué se trata la definición de una actividad estructural? Tenemos el proyecto, decíamos que los proyectos son diferentes, que pueden ser complejos o pueden ser simples, pero nuestro proceso se tiene que adaptar a un proyecto complejo o un proyecto simple. Para dar un ejemplo de una definición de actividad estructural, por ejemplo, aquí vemos si es un proyecto simple, la actividad que se llama comunicación, vamos a tener una acción que bastaría con que sea conversación telefónica. Y esa acción va a tener un conjunto de tareas. Esas tareas van a ser, por ejemplo, hacer contacto con el participante vía telefónica, analizar los requerimientos, tomar notas, organizar las notas por un escrito, en una formulación breve de los requerimientos y enviar por correo electrónico al participante que revise y apruebe si es correcto lo que nosotros interpretamos. Entonces, en un proyecto simple, la actividad estructural que se llama comunicación va a estar determinada por esas 4 tareas. Sin embargo, si el proyecto fuera más complejo, donde tenemos muchos más participantes, donde cada uno tendríamos un conjunto diferente de requerimientos, a veces van a haber conflictos. Esa actividad estructural llamada comunicación ya no va a ser solo esa tarea, esa acción que decimos conversación telefónica, sino que se va a ampliar, se va a extender a 6 acciones distintas. Por ejemplo, que sería la concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación y validación. O sea, estamos hablando de que la actividad comunicación, la actividad estructural comunicación, ya no va a ser solo esa acción de conversación telefónica, sino que hay otras 6 acciones, porque es complejo, que las acabo de nombrar, y cada una de esas acciones va a tener un número mayor de tareas. Van a haber muchas tareas de trabajo y un número grande de diferentes productos finales. Entonces, la definición de actividad estructural se debe adaptar a nuestros proyectos. En ingeniería de software nosotros debemos identificar un conjunto de tareas. Así como nosotros hemos listado las tareas para la conversación telefónica, por cada una de estas acciones, que si es un proyecto más complejo,
deberíamos poder realizar esta identificación del conjunto de tareas. La identificación del conjunto de tareas requiere que se adapte o que elijamos las tareas que se adapten mejor según a las necesidades del proyecto o a las necesidades del equipo o las características del equipo. Donde cada acción, por ejemplo, la obtención de datos que se da en la comunicación, se representa por un número distinto de conjunto de tareas, cada una de las cuales es una colección de tareas de trabajo de la ingeniería de software relacionadas con productos de trabajo, productos de aseguramiento de la calidad, puntos de referencia, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué significa entonces identificar el conjunto de tareas? Que si va a ser un proyecto, de acuerdo al proyecto, nosotros tenemos que adaptar ese conjunto de tareas al proyecto y a las necesidades del equipo. Vamos a seleccionar esas tareas y las vamos a realizar de acuerdo a la complejidad del proyecto. Como ejemplo, hay en el libro, está en la página 56 del Ingeniería de Software, un enfoque práctico de Pressman, que está subido en la bibliografía. Está un ejemplo bastante un poco más real para que ustedes puedan ver el ejemplo. Dice esto de identificación del conjunto de tareas. En el caso de que sea un proyecto simple o pequeño, relativamente sencillo, tenemos un conjunto de tareas para la parte de indagación de requerimientos. Por ejemplo, tendríamos que elaborar una lista de los participantes del proyecto, invitar a todos los participantes a una reunión informal, pedir a cada uno de los participantes que haga una relación de las características y funciones que se requieren, analizar los requerimientos, construir una lista definitiva, ordenar los requerimientos según su prioridad e identificar las áreas de incertidumbre. Entonces, estas son las tareas que nosotros descubrimos en la actividad estructural de comunicación para lo que sería un proyecto relativamente sencillo. En el caso de que el proyecto sea más grande y complejo, se requerirá un conjunto de tareas diferentes, que quizás esté constituido por las siguientes tareas de trabajo. Por ejemplo, hacer una lista de participantes del proyecto, entrevistar a cada participante por separado, a fin de determinar los deseos y necesidades generales, formar una lista preliminar de las funciones y características con base a las aportaciones del participante, programar una serie de reuniones para facilitar la elaboración de las especificaciones de la aplicación, celebrar reuniones, producir cada reunión escenarios informales de usuario, afinar los escenarios del usuario en base a la retroalimentación de los participantes, formar una lista revisada de los requerimientos de los participantes, usar técnicas de despliegue de la función de calidad para asignar prioridades a los requerimientos, agrupar los requerimientos en modo que puedan entregarse en forma paulatina y creciente, resaltar las limitaciones y restricciones que introducirán al sistema, analizar los métodos para validar el sistema. Entonces ahí como un ejemplo, esto de identificación del conjunto de tareas, tenemos nuestra actividad estructural de comunicación. Para un proyecto simple tenemos diferentes tareas y para un proyecto complejo
tenemos un conjunto más grande de tareas que tenemos que realizar. Los dos conjuntos de tareas mencionados sirven para recabar requerimientos, pero son muy distintos en profundidad y formabilidad. El equipo de software elige el conjunto de tareas que le permita alcanzar la meta de cada acción con calidad y agilidad. Bien, continuamos con otro tema que dice el patrón de proceso. Ahí en la pantalla pueden ver que es un patrón de proceso. Un patrón de proceso, en palabras más sencillas, sería una solución a un problema conocido. O sea, es algo que a lo largo de que ustedes ya han hecho varios software, varios desarrollos, y han aplicado un proceso para un tipo de proyecto en particular, para otro proyecto han aplicado otro proceso, porque se dan cuenta que la solución va a ser distinta. Es como que ustedes tienen diferentes procesos para solucionar diferentes proyectos. El proceso, decíamos que el proceso de ingeniería se adapta a las distintas soluciones. Entonces, con el correr del tiempo, ustedes ya tienen armado y van a reutilizar el proceso que ya utilizaron en otro proyecto, probablemente lo van a reutilizar en uno nuevo que es muy similar. Han desarrollado un software, han aplicado un proceso y han descubierto en ese trayecto, han aprendido que la mejor forma de responder a esa solución de software es mediante esta forma que ustedes han determinado. Entonces un patrón sería como una plantilla donde ustedes ya tienen una solución. Entonces cuando se están relevando se dan cuenta que pueden aplicar esa misma plantilla para solucionar un nuevo proyecto, ¿no? Entonces son como soluciones ya establecidas a diferentes problemas, a diferentes problemas que ustedes pueden resolverlo mediante el proceso. Un patrón de proceso se llama eso, un patrón por eso es como una guía, como un marco, una plantilla, y que se define comúnmente con esa estructura que ahí le vemos en la imagen. Tiene un nombre, describe una función dentro del software, tiene un propósito, el objetivo del patrón, tiene un tipo que puede ser de tarea, acá es de fase, o también puede ser de etapa. Ahí está, tengo que corregir eso. Sería de etapa, de tarea o de fase. El tipo de patrón que podemos tener. Bueno, el contexto, o sea, ustedes es como que en ese documento van a escribir el problema, van a describir también la solución. El contexto sería la descripción de en qué condiciones en las cuales se aplica ese patrón. La solución describe la implementación del patrón. El contexto resultante se describe las condiciones que habrá una vez que el patrón haya sido implementado con éxito. Definen una acción de la ingeniería de software o una tarea de trabajo importante. Patrones relacionados. Lista todos los patrones de proceso que están directamente relacionados con este. Usos conocidos y ejemplos. Bien, entonces un patrón es una solución ya que resuelve algún problema. Estos problemas pueden ocurrir en distintos fases, digamos, de nuestro proceso, o en distintas tareas, o en distintas etapas. Generalmente los patrones, así en forma general, también pueden ocurrir en la programación, que más adelante los vamos a estudiar, forma de
de cómo resolver un problema que ya programáticamente ya está resuelto, pero que yo me encuentro con ese problema y esas características, ese contexto, entonces busco en esas plantillas de soluciones que tengo y voy a aplicar esa solución, que ya está aprobada, digamos. O sea, también pueden surgir eh, problemas en las diferentes fases del diseño, del análisis, eh, y podemos aplicar ese patrón que ya tenemos. Es el concepto de patrón. Se definen en cualquier nivel de abstracción, pueden describirse un problema y su solución. Por ejemplo, puede haber un patrón que también sea de todo el proceso completo. Por ejemplo, puede ser de prototipos. Cuando nosotros encaramos la resolución de un software mediante el proceso de prototipos, estamos aplicando ya ese patrón. Puede ser que se encuentre un problema en la actividad estructural. La actividad estructural, decíamos, comunicación, eh, construcción, planeación, cualquiera de esos puede, entonces ya pueden haber patrones que en realidad lo que nosotros es aplicarlo y usarlo siempre y cuando nos demos cuenta de que esas características, ese contexto se están repitiendo, entonces aplicamos ese patrón. Si ahí tiene un ejemplo para que podamos ver en forma más práctica un ejemplo de patrón de proceso, que está bueno que lo leamos para que podamos. Acá le dicen, hay un patrón llamado requerimientos poco claros. Ese patrón de proceso abreviado describe un enfoque aplicable en el caso de que los participantes tienen una idea general de lo que debe hacerse, pero no están seguros de los requerimientos específicos del software. Entonces le dicen, este patrón se va a llamar requerimientos poco claros. La intención de este patrón es describir enfoque para construir un modelo, un prototipo, que los participantes puedan evaluar en forma iterativa, en un esfuerzo por solidificar los requerimientos del software. El tipo es un patrón de fase. El contexto inicial dice, antes de iniciar este patrón se deben cumplir las siguientes condiciones. Se ha identificado a los participantes, se ha establecido un modo de comunicación entre los participantes y el equipo de software. Los participantes han identificado el problema general del software que se va a resolver. Se ha obtenido entendimiento inicial del alcance del proyecto, de los requerimientos básicos del negocio y las restricciones del proyecto. El problema es que los requerimientos son confusos o inexistentes, pero hay un reconocimiento claro de que existe un problema por resolver y que debe hacerse con una solución de software. Los participantes no están seguros de qué es lo que quieren, es decir, no pueden describir con detalle los requerimientos del software. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay un problema y que ellos no pueden saber qué es lo que quieren los usuarios o los clientes nuestros, y nosotros tenemos un patrón que es por prototipos, o sea que nosotros le mostramos funcionando un sistema mediante la reutilización de código que ya teníamos. Entonces ahí cuando ven funcionando el prototipo, digamos que no es el software final, sino que es un prototipo, es un bosquejo,
es un software que no está 100% funcional, le vamos a mostrar eso al usuario, el usuario va a ver, va a ir determinando realmente, le vamos a sacar qué es lo que realmente quería, si eso software le convencía o no. Entonces ya terminamos de definir claramente los requisitos. Entonces la solución dice aquí se presentaría una descripción del proceso de prototipo. Se describirá más adelante en la sección 2.3. El contexto resultante, los participantes aprueban un prototipo de software que identifican los requerimientos básicos, los modos de interacción, características computacionales, funciones de procesamiento. Después de esto, el prototipo quizá evolucione a través de una serie de incrementos para convertirse en el software de producción. Tal vez se descarte el prototipo y el software de producción se elabore con el empleo de otro proceso de patrón. Los patrones relacionados de este patrón de fase decíamos que están relacionados con la comunicación con el cliente, diseño iterativo, desarrollo iterativo, evaluación del cliente, obtención de requerimientos, usos y ejemplos conocidos cuando los requerimientos sean inciertos, recomendable hacer prototipos. Bien, ese es un ejemplo de cómo usamos un patrón. Y qué es lo que es un patrón, cómo lo podríamos utilizar. Serían como herramientas que nosotros a lo largo de nuestra experiencia en desarrollo de software vamos a ir adquiriendo y los vamos a ir creando nosotros. Otras cosas que ya también están escritas, ya están soluciones ya probadas, entonces que vamos a utilizarlas para no reinventar la rueda. Bueno, hasta ahí es la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver cómo una evaluación estándar para mejora de los procesos para darle más calidad a nuestro software. Nos estamos viendo y hasta la próxima clase de Ingeniería de Software